¿Alguna vez has tenido un padrastro que parece demasiado bueno para ser cierto? Pues yo lo tuve. Al principio todo parecía perfecto, pero al final descubrí que mi padrastro fingió amarme, y todo era por conveniencia. Y cuando me enteré, lo que pasó después me dejó en shock. Les voy a contar todo desde el principio. A lo largo de mi vida, jamás me imaginé que terminaría aquí, contando esta historia. Empezaré por hablar un poco sobre mí, sobre mi vida antes de que todo cambiara. Mi nombre es Sofía, y tengo 22 años. Crecí en una familia aparentemente normal. Papá, mamá, una hermana menor que siempre me estaba buscando para jugar o contarme sus historias del colegio. Parecíamos una familia feliz, o al menos eso era lo que pensaba cuando era pequeña. Claro, como muchos niños, no tenía idea de lo que sucedía en la vida de los adultos. Todo lo que importaba era que teníamos una casa bonita, una mascota que nos hacía reír, y que los fines de semana, papá nos llevaba a parques o a cenar fuera. La vida era buena. Pero claro, todo eso cambió cuando tenía 10 años. Mis padres se separaron. En ese momento, no entendí mucho de lo que pasaba. Simplemente me di cuenta de que mi papá ya no vivía con nosotros. De un día para otro, mi mamá me explicó que él se iba a vivir a otro lugar y que, aunque no íbamos a verlo todos los días, él seguiría siendo mi papá. No me voy a mentir, me dolió mucho. Quizás es porque era una niña, pero me sentía como si hubiera perdido una parte de mí misma. Al principio, mi mamá no me decía mucho sobre por qué se había dado la separación. Ella era del tipo que prefería quedarse callada con sus emociones y no contar nada si no era necesario. Claro que, después de un tiempo, cuando ya estaba más grande, entendí que no era solo la separación lo que la estaba afectando, sino lo que vino después, la soledad. Nos mudamos a un lugar nuevo, que no estaba tan lejos de donde vivíamos antes, pero sí lo suficiente para que las cosas cambiaran un poco. Mi mamá comenzó a estar más centrada en su trabajo. No la culpo, es justo lo que cualquier adulto hace cuando enfrenta una situación difícil, pero como hija, me quedé con esa sensación de que ella me dejaba un poco de lado. Claro que seguía siendo mi mamá, pero ya no era la misma mamá que solía ser. Ella estaba más callada, más distante, como si estuviera cargando un peso que no podía soltar. A lo largo de los años, y con el paso de la adolescencia, empecé a darme cuenta de que, aunque amaba mucho a mi mamá, nuestra relación había cambiado. A veces me sentía sola, incluso con ella al lado. Me veía buscando conversaciones con mis amigos, intentando llenar el vacío de alguna manera. Fue ahí cuando comencé a aferrarme a mi papá de una forma que nunca había hecho antes. Aunque nos veíamos menos, siempre estaba buscando sus consejos, llamándolo más seguido. Cuando tenía 13 años, mi mamá comenzó a salir con alguien. No lo vi venir. No sabía qué pensar al principio. ¿Debería sentir celos? ¿Debería preocuparme? Mi mamá nunca me había hablado mucho sobre sus relaciones, así que no tenía ni idea de qué tipo de hombre le gustaría. Fue un verano cuando ella me dijo que había conocido a un hombre llamado Miguel. Al principio, no lo pensé mucho. Pensé que era solo una de esas salidas casuales. Pero a medida que pasaba el tiempo, Miguel se fue convirtiendo en una figura más importante en nuestra vida. Él era diferente. No era como los chicos con los que mamá había salido antes. Miguel parecía tener todo lo que alguien podría querer en una pareja: educado, trabajador, guapo, simpático. Recuerdo perfectamente el primer día que lo conocí. Mi mamá me dijo que vendría a cenar con nosotros y como era normal en mí, no estaba muy emocionada. No me gustaba mucho la idea de que alguien ajeno a nuestra familia viniera a meterse en nuestras costumbres. Pero, cuando lo conocí, Miguel me sorprendió. Era extremadamente amable, se interesaba por lo que me gustaba, por cómo me sentía, por mis estudios. A pesar de la diferencia de edad, Miguel no se comportaba como un adulto que te da consejos sin saber lo que piensas. Era como si realmente quisiera conocerme, como si realmente le importara. Lo que más me sorprendió de todo esto fue que, no solo me prestaba atención a mí, sino que también lo hacía con mi mamá. Estaba claro que él la hacía feliz, y eso me hacía sentir bien. Mi mamá nunca fue del tipo que se muestra emocionalmente vulnerable, pero con Miguel, vi un cambio. Se reía más, salía más, y por primera vez en años parecía estar viviendo nuevamente.
Me gustaba ver que mamá estaba feliz, después de todo lo que había pasado. Así que, aunque al principio me costó un poco aceptarlo, vi que Miguel estaba tomando un papel importante en nuestras vidas. Se mudó a vivir con nosotras unos meses después, y aunque me costó adaptarme a la idea, nunca sentí que estuviera invadiendo mi espacio. De hecho, era muy educado, respetuoso, y siempre intentaba involucrarme en todo lo que podía. A veces me invitaba a ver partidos de fútbol con él, o me llevaba a comprar algo que necesitaba. Fue entonces cuando comencé a verlo como parte de la familia. Con el paso de los años, Miguel se convirtió en una figura clave en nuestra casa. Empezó a tomar decisiones sobre cosas que antes solo mi mamá manejaba, como las vacaciones, los gastos, e incluso las cosas pequeñas, como qué hacer el fin de semana. Me sentía un poco incómoda al principio, porque siempre había sido mamá quien tomaba esas decisiones, pero él parecía estar completamente involucrado en cada parte de nuestras vidas. Recuerdo que, con los años, mamá y Miguel empezaron a hablar más de futuro. Empezaron a planear cosas grandes. Mudarnos a una casa más grande, viajar más, hacer todo lo que no habíamos hecho cuando estábamos solo nosotras dos. A mí me pareció bien, aunque tenía un mal presentimiento en el fondo, algo que no sabía identificar. ¿Será porque las cosas parecían ser demasiado perfectas? O tal vez era solo que me estaba acostumbrando a una nueva realidad, y por lo tanto, no quería que todo cambiara. Todo parecía estar bien, pero había algo en mi interior que me decía que no todo era lo que parecía. Pero, como siempre, lo ignoré. No sabía lo que me esperaba en los años siguientes. Después de que Miguel se mudó con nosotras, al principio todo parecía perfecto. Era atento, cariñoso y siempre tenía una sonrisa para mí. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar pequeñas cosas que me hacían ruido. Por ejemplo, cuando hablaba con mi mamá sobre decisiones importantes, él siempre tenía la última palabra. Si yo quería opinar, me interrumpía o minimizaba mis comentarios. Una vez, le dije a mi mamá que quería estudiar arte en la universidad. Miguel se rió y dijo: ¿Arte? Eso no te dará de comer. Deberías pensar en algo más práctico. Me sentí herida, pero mi mamá no dijo nada. Solo bajó la mirada. Con el paso del tiempo, Miguel comenzó a controlar aspectos de nuestras vidas. Decidía a dónde íbamos de vacaciones, qué comprábamos e incluso con quién podíamos relacionarnos. Si yo quería salir con mis amigas, tenía que pedirle permiso a él. Y si no le caían bien, simplemente decía que no. Una noche, escuché una conversación entre él y mi mamá. Sofía necesita disciplina. No puedes dejar que haga lo que quiera. Es mi hija, Miguel. Y yo soy el hombre de esta casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un día, mientras buscaba unos documentos en el estudio, encontré una carpeta con papeles que no reconocía. Eran contratos, cuentas bancarias y documentos legales. Lo extraño era que muchos de ellos estaban a nombre de Miguel, pero con la firma de mi mamá. Confundida, le pregunté a mi mamá al respecto. Ella, nerviosa, me dijo: Miguel me pidió que firmara esos papeles para facilitar algunos trámites. ¿Estás segura de lo que firmaste? Ella no respondió. Decidí enfrentar a Miguel. ¿Por qué tienes documentos a nombre de mi mamá sin que ella sepa exactamente qué son? Él me miró fijamente y dijo: Tú no entiendes cómo funcionan las cosas. Explícame entonces. Se acercó y con una sonrisa fría, dijo: Todo lo que hago es por el bien de esta familia. Pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Investigando más, descubrí que Miguel había estado manipulando a mi mamá para que le cediera propiedades y cuentas bancarias. Usaba su influencia y control emocional para obtener lo que quería. Cuando confronté a mi mamá con las pruebas, ella rompió en llanto. No sabía en qué me estaba metiendo. Decidimos juntas que era momento de actuar. Con la ayuda de un abogado, comenzamos a revertir los daños. Mi mamá anuló los poderes que le había otorgado a Miguel y recuperó el control de sus bienes. Miguel, al enterarse, intentó manipularnos nuevamente, pero esta vez estábamos preparadas. No puedes hacerme esto, dijo, furioso. Tú te lo hiciste a ti mismo, respondí. Y con eso, cerramos la puerta a su manipulación.
Después de todo, mi mamá y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario. Aprendí que el amor verdadero no se basa en el control ni en la manipulación. Y que, a veces, las personas más cercanas pueden ser las que más daño nos hacen. Pero también aprendí que siempre hay una salida, y que juntas, mi mamá y yo, podíamos superar cualquier obstáculo. El momento de la verdad llegó en una cena familiar. Habíamos decidido reunirnos para hablar con Miguel en un ambiente tranquilo, aunque en realidad, mamá y yo ya habíamos planeado todo. Teníamos los documentos, los extractos bancarios y el abogado esperando en caso de emergencia. Fue un sábado por la noche, en esa misma casa donde durante años creímos que él nos amaba. Miguel llegó como siempre, con su sonrisa forzada y ese aire de seguridad. Se sentó a la mesa como si nada estuviera mal. Mamá había preparado su plato favorito, como una forma de suavizar el ambiente antes de destruir su castillo de mentiras. ¿Y esta cena tan especial?, preguntó Miguel, sirviéndose vino con una confianza irritante. Hay algo que necesitamos hablar contigo, dijo mamá, firme, con los papeles sobre la mesa. Él soltó una risa nerviosa. ¿Otra vez con eso de los documentos? Ya les dije que todo estaba en regla. Yo me incliné hacia adelante. No está en regla, Miguel. Y esta vez no estamos hablando desde la emoción, sino con pruebas. Aquí, le pasé la carpeta, están todos los papeles que firmó mi mamá, y aquí está la investigación del abogado. Tú te aprovechaste de su confianza para poner propiedades y cuentas a tu nombre. Todo sin que ella supiera realmente lo que hacía. Él hojeó la carpeta con lentitud, pero su cara cambió. Primero desconcierto. Luego enojo. Luego miedo. ¿Qué es esto? ¿Quién les dio esto? Esto no es legal. Ustedes están exagerando, dijo, tartamudeando. No estamos exagerando, Miguel, dijo mi mamá con los ojos llenos de lágrimas, pero sin quebrarse. Me manipulaste. Me hiciste creer que me amabas, cuando todo lo que querías era lo que tenía. Él se levantó de golpe. No tienes idea de lo que estás diciendo. Yo me quedé cuando nadie más lo hizo. Yo construí esta familia contigo. ¿Construiste?, repliqué. ¿O robaste? Se quedó callado. Por primera vez en años, Miguel no tenía una respuesta rápida, ni una excusa lista. Estaba atrapado. He hablado con el abogado, continuó mamá. Vamos a anular todo. Cada documento que firmé, cada cuenta que transferí. Y tú vas a salir de esta casa esta noche. ¿Vas a echarme?, soltó con un tono más suave, casi suplicante. No. Me estoy protegiendo, dijo ella. Estoy protegiendo a mi hija, y a mí misma. Miguel se quedó inmóvil por unos segundos. Luego dio un paso hacia mí. ¿Tú hiciste esto, Sofía? ¿Tú envenenaste a tu madre contra mí? No respondí. Solo lo miré con la misma mirada que él usaba cuando quería intimidar. Pero esta vez, no funcionó. Te hice creer que me importabas. Y sí, al principio pensé que podía quererte. Pero nunca fuiste mi hija. Nunca lo ibas a ser, escupió. Sentí como si me dieran una bofetada. En un segundo, todos esos años de risas fingidas, consejos paternales, y falsas muestras de afecto se desmoronaron. No lo había imaginado. Nunca me quiso. Mi mamá se puso de pie. No quiero volver a verte. Te daré hasta mañana en la mañana para sacar tus cosas. Si no te vas, tomaré acciones legales. Miguel solo asintió, con los ojos rojos de rabia. Sin una palabra más, salió por la puerta. Y así, en menos de una hora, toda la farsa se vino abajo. Después del portazo, mi mamá se desplomó en la silla. Yo me acerqué y le tomé la mano. Ninguna de las dos habló por un rato. Solo respiramos hondo, como si estuviéramos volviendo a aprender cómo se vive sin miedo. Gracias por no dejarme sola, me dijo, con la voz quebrada. Nunca estuviste sola, mamá. Solo necesitabas recordar quién eras antes de él. Esa noche no dormimos mucho.
Pero por primera vez en años, descansamos en paz. Han pasado ya varios meses desde aquella noche, y puedo decir con toda seguridad que nuestras vidas cambiaron para bien. Miguel intentó hacer un par de amenazas legales, pero el abogado que contratamos lo tenía todo muy bien documentado. Al final, tuvo que irse sin un solo centavo de lo que intentó quitarnos. Lo que más le dolió, seguramente, fue perder el control. Mi mamá y yo nos fuimos a vivir a un departamento más pequeño, pero mucho más tranquilo. Sin gritos, sin tensión, sin sentir que teníamos que pedir permiso para respirar. Empezamos de nuevo, desde cero, con la confianza reconstruyéndose poco a poco. Yo comencé a estudiar arte, como siempre quise. Y aunque no es el camino práctico que Miguel habría aprobado, es el que me hace feliz. Mi mamá, por su parte, retomó su trabajo como terapeuta a medio tiempo. Y entre las dos, nos hemos sanado mutuamente. A veces todavía nos cuesta creer cómo alguien puede fingir tanto tiempo, cómo puede envolverte con cariño falso solo por interés. Pero también aprendimos que no hay vergüenza en haber confiado, porque amar no es un error. El error fue de él, por usar ese amor. Y ahora, cada vez que nos sentamos a cenar juntas, sin máscaras ni secretos, sabemos que esta es nuestra verdadera familia. Nosotras dos. Reales. Libres. Y sí, por fin, felices.